the evidence will show, had the infinite humility, as it were, to refer to himself as Jesus Christ. The evidence will show Charles Manson to be a megalomaniac who coupled his insatiable thirst for power with an obsession for violent death. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Hoy estamos analizando a las personas más infames de la historia que han mostrado signos de sociopatía, entre ellos comportamiento antisocial, manipulación y falta de empatía. I was trying to help people. Do you really believe we had Adolf Hitler. If you look at somebody like Hitler, it's difficult to know what was going on in his mind, but it's possible to imagine, if you just look at dictators throughout history, that he thought he was doing good. La mitad del siglo XX estuvo plagada de líderes mundiales sociópatas, incluyendo a figuras como Joseph Stalin y Benito Mussolini. Naturalmente, Adolf Hitler es el más infame. Podría decirse sin exagerar que Hitler es el hombre más malvado que haya existido, mostrando cero remordimiento por el sufrimiento inmenso que causó a millones de personas. El Holocausto fue ejecutado con un escalofriante desapego personal, y tenía una idea inflada de su propia importancia, creyéndose tanto un genio militar como el salvador de Alemania, sin mencionar que fue un maestro de la propaganda, utilizando mentiras para manipular a las masas y construir una narrativa de victimismo. Hitler, dicho simplemente, es un sociópata de manual, cumpliendo prácticamente con todos los criterios. He says it's a work camp for Unverwünschter. I'm not sure what the word means, sir. Unwanted, disliked, maybe? Criminals? I don't think criminals, sir. Jeffrey Epstein. He was here around Easter, and he rides his bicycle around, usually with the young girls, and so I have friends who saw him. Uno de los financistas más infames de la historia moderna, Jeffrey Epstein tuvo un historial extenso de explotación y abuso hacia mujeres jóvenes durante muchos años en el poder. Su capacidad para explotar a sus víctimas sin ninguna preocupación por su bienestar es una característica clásica del comportamiento sociópata. Las autoridades identificaron a decenas de chicas que fueron víctimas de Epstein y su círculo de élite. Y hablando de eso, su habilidad para persuadir a figuras ricas e influyentes de asociarse con él sugiere que era altamente hábil en el engaño y la autopromoción. Más señales de comportamiento sociópata. Al final, Epstein supuestamente se quitó la vida antes de enfrentar más consecuencias por sus crímenes atroces. These young girls and women were subject to sexual assault, sexual exploitation, through coercion, false imprisonment, where the passports at some points were taken away. The actions were just reprehensible. Jordan Belfort. It was a life of debauchery. Totally. And you smile when you say that. Leonardo DiCaprio tiene un carisma suficiente como para hacernos entrar en la vida salvaje de Jordan Belfort, pero no te confundas, es un tipo despreciable. Belfort dirigió Stratton Oakmont en los años 90 y estuvo detrás de numerosas estafas financieras que le generaron mucho dinero a él y a sus amigos. Esquemas de pump and dump, manipulación de acciones, lavado de dinero, la lista es larga. Y a través de estas estafas, Belfort estafó a miles de personas sin remordimiento alguno, arruinando deliberadamente sus futuros mientras él vivía una vida de lujo con su dinero. Con rasgos como la mentira patológica, la manipulación y la toma de riesgos temeraria, Belfort muestra fuertes signos de ser un sociópata. Finalmente pasó 22 meses en prisión y ahora es escritor y orador motivacional. I've said enough about this. Let's move on. Let me ask you this No, one let's thing. move on, okay? Honestly, I'm ready. I'm not going to get attacked here. You're here, so I'm done with this. Next. I'm not attacking you. No, but honestly, I'm just. you're a very nice woman, but you're starting to get to the point. It's obviously just a hatchet job here, so I'm kind of pretty much ready to move on. Aileen Wuornos. And now Central Florida is being threatened with news of yet another round of serial killings. La línea entre psicópata y sociópata suele ser muy difusa, y Aileen Wuornos ciertamente caminó sobre ella. Una de las asesinas seriales más notorias en la historia de Estados Unidos, Wuornos mató a 7 hombres a finales de los años 80 y principios de los 90. Los fiscales argumentaron con éxito que la motivación principal de Wuornos era robar el dinero de sus víctimas, mostrando tanto premeditación en la violencia como una profunda falta de empatía.
También demostró un alto grado de manipulación, intentando convencer al público de que mató a los hombres en defensa propia. Dicho eso, algunos podrían argumentar que Wuornos estaba más mentalmente enferma que sociópata, ya que sufrió de una infancia extremadamente trágica, que probablemente dañó su psique. Out of that spirals a life of incredible resentment, frustration, and rage. And who does she kill? She kills her father over and over and over again. Robert William Fisher. 911 emergency. I need to report a fire. Our house just exploded and ignited on fire. Somebody on the way. We went over there as fast as we could, and the yellow tape was up. We just ducked in and went down to at the end of the cul-de-sac, and then we could hear, they found one body, they found another body. Uno de los crímenes no resueltos más infames de la historia reciente es el de Robert William Fisher, un hombre de Phoenix que supuestamente asesinó a su familia. Hizo explotar la casa y luego huyó al bosque. Fisher nunca fue visto de nuevo y llegó a estar en la lista de los más buscados del FBI. Más allá de la obvia falta de empatía, Fisher también mostró rasgos de manipulación y un encanto superficial, manteniendo una imagen pública de hombre de familia devoto y carismático. Pero la verdad era mucho más oscura, y sus allegados lo conocían como un esposo abusivo y controlador. Tal vez lo peor de todo fue su cálculo frío y premeditado: cometer el crimen, iniciar el incendio y desaparecer para comenzar de nuevo, sacrificando a su familia en el proceso. They believe there are people out there who are alive who know things that either helped Robert Fisher before or after the murders to help him escape. Now where to? We don't know, and that's what's so crazy about this whole case. That's what everybody is fascinated by. Karla Homolka. I think that the country, and I think that the women in this country in particular, never believed a word she said. Canadá ha tenido su cuota de asesinos notorios, incluyendo a Karla Homolka. A principios de los años 90, ella y su entonces esposo Paul Bernardo asesinaron a 3 personas. La propia hermana de Karla, Tammy, fue su primera víctima, que murió asfixiada tras ser drogada por Homolka y Bernardo. Las otras 2 víctimas, Leslie Mahaffey y Kristen French, fueron simplemente secuestradas en la calle y asesinadas. Pero quizás el rasgo más sociópata de Homolka fue su manipulación. Logró engañar a los fiscales haciéndoles creer que Bernardo la había obligado a participar en los crímenes. En realidad fue una participante activa y voluntaria. Su éxito al manipular al sistema judicial y obtener un acuerdo favorable es ahora ampliamente reconocido como una de las mayores injusticias en la historia criminal moderna. When Homolka was released, she had served her full sentence. She was free to start a new life and choose where she wanted to live. Like it or not, she has the right to live her life like any other person without being subject to threats and harassment. Caligula. For almost 2,000 years now, Caligula's made people reflect on power and its abuse. The man and the myth, and to be honest, you can't ever quite separate the two. Gobernando el Imperio Romano entre los años 37 y 41 después de Cristo, Calígula suele ser retratado como uno de los hombres más tiránicos de la historia antigua. Por supuesto, la mayoría de estos relatos fueron escritos por sus enemigos mucho tiempo después de su muerte, así que hay que tomarlos con cautela. Pero si damos crédito a sus palabras, Calígula fue un sociópata de manual. No solo fue extremadamente cruel, también era imprudente y temerario, gastando a lo loco y vaciando el tesoro romano. Tal vez lo más importante es que tenía delirios de grandeza, declarándose a sí mismo un dios viviente y obligando a la gente a adorarlo como tal. Su comportamiento tiránico, descuidado y cada vez más vergonzoso llevó a su asesinato el 24 de enero del año 41 después de Cristo. I think I shall have to resign myself to living forever. I hope you do. Pablo Escobar. Honestly, that's one man I could have shot and never lost a minute's sleep about it. Aunque fue considerado una figura casi mesiánica en algunas zonas de Colombia, Pablo Escobar hizo cosas terribles para llegar al poder. Escobar encaja perfectamente en el perfil de un sociópata. Distribuyó enormes cantidades de drogas adictivas, principalmente cocaína, para financiar una vida de excesos. No le importaba cuántas vidas arruinara con esas drogas. Solo quería el dinero y el poder. Además, era extremadamente manipulador y hacía cualquier cosa para mantenerse en el poder. Eso incluía asesinatos e incluso actos de terrorismo doméstico, como hacer estallar un avión comercial entero solo para matar a un candidato presidencial que supuestamente iba a bordo.
More than 100 people have been killed in a plane crash near the Colombian capital, Bogotá. The plane, an Avianca Airlines Boeing 727, was on a domestic flight to Cali. Genghis Khan. Many believe his story is simple, that he was the incarnation of evil, a brutal barbarian who butchered millions. Su nombre es prácticamente sinónimo de violencia. Nacido con el nombre Temujin alrededor del año 1162, adoptó el título Genghis Khan en 1206 y emprendió una de las expansiones más crueles de la historia humana. Básicamente era como un villano de James Bond, con una ambición de dominar el mundo y dispuesto a masacrar a quien se interpusiera en su camino. Genghis Khan ordenó el exterminio masivo de ciudades enteras, llegando a matar a millones en una sola campaña, como cuando destruyó el imperio Khwarizmi y arrasó Nishapur. También se le conocía por su gran carisma, que inspiraba una lealtad y admiración intensas entre sus seguidores. A lo largo de la historia moderna, Genghis Khan ha sido visto como un bárbaro despiadado. And how did he transform the Mongol hordes into a ruthless and disciplined fighting machine? An army with revolutionary tactics and ingenious weapons that ultimately stood poised to conquer Europe. Jim Jones. Jim Jones demanded loyalty. He controlled everything. Por naturaleza, los líderes de sectas suelen mostrar rasgos sociopáticos, especialmente en cuanto a carisma manipulador. Jim Jones no fue la excepción. Atrajo a una legión de seguidores a través de discursos apasionados, mentiras patológicas y promesas de una sociedad utópica que planeaba fundar en Jonestown, Guyana. También tenía delirios de grandeza y afirmaba ser la reencarnación de figuras poderosas como Jesús, Gandhi e incluso Lenin. Y por supuesto, su acto final fue una muestra extrema de violencia irresponsable. Mató a más de 900 personas al envenenarlas con cianuro. La masacre de Jonestown se considera uno de los eventos más impactantes de la historia moderna de Estados Unidos. El trágico desenlace de un líder malicioso y sociópata. And part of that, I believe, is because we all are looking for a place to fit into the world. We're looking for love, we're looking for acceptance, and Jim Jones provided that. Bernie Madoff. So is this easy money, would you say, that you're making with Madoff? Easy. Easy peasy. Cuando se trata de manipulación financiera, es difícil superar la historia de Bernie Madoff. Madoff lo tenía todo en Wall Street. Dirigía una empresa multimillonaria y tenía gran influencia en la bolsa de valores Nasdaq, pero su propio ego terminó por destruirlo. Madoff was a family-dominated firm, so Bernie was the top of everything. His family had all the key positions. Madoff confesó a sus hijos Mark y Andrew que había dirigido el esquema Ponzi más grande de la historia a través de su empresa Investment Securities, estafando a inversionistas por miles de millones. Mark y Andrew entonces denunciaron a su padre al FBI, que arrestó a Madoff por fraude de valores. Finalmente se declaró culpable de 11 delitos y fue sentenciado a 150 años de prisión, donde murió en abril de 2021. The office has been secured. We have Bernie Madoff in custody, and we just know a lot of money is missing. Our biggest problem was we don't know how it happened. Richard Scott Smith. I agreed to talk to you today because I want to get my story out, and I want everybody in the world knowing that I'm not the person that they've claimed me to be. Los fans del documental de Showtime, Love Fraud, quizá reconozcan el nombre Richard Scott Smith, ya que fue el protagonista principal de esta serie de 4 partes. Smith era un estafador serial, involucrado en numerosas estafas románticas por internet que arruinaron la vida de varias mujeres. Estas mujeres aparecen en el documental, contando sus aterradoras historias de engaño y manipulación. You know, I may hate him for all these things, but I wouldn't have gotten in so deep if I hadn't thought I loved him. Smith usaba identidades falsas para casarse con sus víctimas y luego utilizaba su información financiera para sacar líneas de crédito. Después huía para casarse con otra persona, dejando a sus anteriores parejas con el corazón roto y endeudadas. Se sabe que Smith estuvo casado al menos 10 veces antes de ser arrestado al final de la serie. I'm human too. I've been a victim, Rachel, to things that are not true. Anna Sorokin. I'm trying to make my story to be like, oh, I made a mistake, but I'm trying to turn this around.
without trying to glamorize the mistake itself. Los fraudes financieros son cada vez más difíciles de cometer gracias a los avances tecnológicos, pero aún ocurren. Solo pregunten por Anna Sorokin, una mujer nacida en Rusia que estafó a varias instituciones por casi $300,000. Emigró a Nueva York en 2013 y rápidamente se volvió una manipuladora experta. She doesn't go for the big money right away. It's not like she surrounds herself with, hedge fund moguls. She surrounds herself with cool. Inventó una nueva identidad, Anna Delvey. Falsificó documentos financieros para hacerse pasar por una rica heredera alemana con acceso a un fondo fiduciario multimillonario. Con estos documentos obtuvo enormes préstamos que utilizó para mantener un estilo de vida lujoso. Sin embargo, su engaño se desmoronó cuando estafó a su amiga Rachel DeLoach Williams por más de $60,000. Williams alertó a la policía, lo que llevó al arresto de Sorokin, en una operación encubierta. Posteriormente, cumplió 2 años en prisión. You took advantage of people. I definitely did, yeah. And I was younger and I learned from my mistakes. But did you? I did, Did yes. you learn from those mistakes? Are you not going to do anything like this ever again? Absolutely not. Billy McFarland. But was it more to prove yourself or was it more for money? It was to prove myself, and once again, I was totally wrong and I lied to investors to get money. Apodado el niño símbolo de las estafas millennial por Vanity Fair, Billy McFarland es ampliamente conocido como el responsable del fallido Fyre Festival. Bueno, decir fallido es poco, fue más bien manipulador. El evento tuvo lugar en las Bahamas y fue promocionado como un festival de música de lujo con villas, comida gourmet y toda la experiencia de alto nivel. I think we chose the right island. We got ours for $10 million, freehold land, no lease. We own the land forever. Los asistentes pagaron una buena cantidad de dinero para asistir, pero al llegar se encontraron con un desastre logístico que no se parecía nada a lo prometido. Surgieron múltiples demandas que acusaban a McFarland de fraude y fue hallado culpable de 2 cargos. Se le ordenó pagar $26 millones en daños y cumplió 3 años y medio de prisión. Before we had the worst luck, I think we had the best luck. And it sounds crazy, but so many things had to go right to make it this big of a failure. Joe Exotic. I am never going to financially recover from this. El mismísimo Tiger King operaba en el Greater Winewood Exotic Animal Park en Oklahoma, conocido por su exhibición de grandes felinos. Y como se muestra en un famoso documental de Netflix, tenía una feroz rivalidad con Carol Baskin, propietaria del Big Cat Rescue en Florida. Exotic mostró numerosas conductas sociopáticas que quedaron completamente al descubierto en el documental. All these people think that everybody else in society are abusers but her. She's a master marketer. I'll give her that. A pesar de su supuesto amor por los animales, fue acusado repetidamente de maltrato hacia los que tenía en su parque. No solo acusó públicamente a Baskin de haber matado a su esposo desaparecido, Don Lewis, sino que también intentó mandar a matarla, lo que fracasó y llevó a su arresto. Exotic fue condenado por maltrato animal e intento de asesinato por encargo y sentenciado a 21 años de prisión. I get letters from 8-year-old kids to 95-year-old grandmas, and every letter says it's because I was unapologetic, I stood up for what I believed in, and because I'm not ashamed of who I am. Dorothea Puente. I used to be a very good person at one time. Conocida como la casera de la Casa de la Muerte, Dorothea Puente parece salida de un cuento de terror. Abrió una casa de huéspedes en Sacramento y se mostraba como un miembro ejemplar de la comunidad. Donaba a obras de caridad y ofrecía su casa para reuniones de alcohólicos anónimos. También ayudaba a sus huéspedes mayores a tramitar sus cheques de seguro social, pero todo eso era parte de un gran plan. This is what we would call the death room. This is where she brought her victims after she had induced drugs into their alcohol. Durante la década de los 80, Puente asesinó a 9 inquilinos de su pensión, enterró sus cuerpos en el jardín y siguió cobrando sus cheques del gobierno. Todo indica que era una maníaca extremadamente agresiva, motivada únicamente por su propia ganancia económica. I spent 15 years as a homicide detective. And in those 15 years, I had seen many victims of homicide, but none of those compared to what I found
when I was digging through the yard. Elizabeth Holmes. Every person should have the ability to get that type of test. Y hablando de personas dispuestas a mentir por beneficio económico, hablemos de la infame Elizabeth Holmes. Al igual que Bernie Madoff, Holmes manipuló a los inversionistas con su empresa Theranos, que afirmaba haber revolucionado los análisis de sangre con una máquina innovadora. Sin embargo, esa máquina nunca funcionó realmente. Holmes no solo mintió a los inversionistas sobre las capacidades de su tecnología, también engañó a sus propios clientes con resultados falsos. What I know is that I've put the best people in place to be able to investigate every aspect of this and ensure that we meet the quality standards that we hold ourselves to. Theranos recaudó más de $700 millones y Forbes llegó a considerar a Holmes la mujer más joven en convertirse en multimillonaria por mérito propio en la historia de Estados Unidos. Pero todo se derrumbó cuando los investigadores destaparon una gran red de engaños. Holmes fue acusada de fraude y sentenciada a 11 años de prisión. If a female leader can build a company from nothing to something that impacts people's lives every single day, it's like there's nothing we can't do. Diane Downs. They kept telling me, if you just remember, they told me I had voids in my memory, that there was 25 minutes of time missing and that I was hiding something, protecting something. Calificada como una sociópata desviada por un psiquiatra, Diane Downs ganó notoriedad por un crimen particularmente atroz cometido en 1983. El 19 de mayo, Downs disparó a sus 3 hijos y luego se hirió a sí misma en el brazo izquierdo. Posteriormente los llevó a emergencias al hospital, alegando que habían sido víctimas de un intento de robo de auto. He did not take time to point the gun and shoot me, obviously, because he would have shot me the same way he did the kids. Sin embargo, el personal del hospital sospechó de inmediato de su historia. 2 de los niños sobrevivieron, pero uno lamentablemente falleció a causa de sus heridas. Tras una investigación oficial, Downs fue arrestada 9 meses después y condenada principalmente por el testimonio de uno de sus hijos sobrevivientes. Supuestamente, cometió el crimen porque el hombre con quien tenía una relación no quería niños en su vida. En 1984, Downs fue sentenciada a cadena perpetua. To my complete surprise, Diane was non-emotional, not a tear in her eye. Ted Bundy. Clearly they're people. Clearly they're flesh and blood and they have, all the characteristics of human beings, but he would not allow himself to feel those emotions for the victim. Cualquier profesional lo dirá. Ted Bundy era tan cruel como se puede ser. Su propia abogada, Polly Nelson, lo llamó la definición misma del mal sin corazón. La biógrafa Anne Rule lo describió como un sociópata sádico. If someone's crazy enough and nutty enough to do something like that, I can't stop them. There's nothing I can do. Bundy era un hombre atractivo que manipulaba hábilmente su imagen para atraer mujeres, a quienes convencía de subir a su auto, donde luego las inmovilizaba y asesinaba. Incluso tras su arresto, Bundy intentó mantener su inocencia, mintiendo a abogados, medios y visitantes por igual. Sin embargo, cuando la verdad lo alcanzó, finalmente confesó haber matado a 30 personas. I deserve certainly the most extreme punishment society has, and I think society deserves to be protected from me and from others like me. Hey, antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Charles Manson. If you hold the negative up to the light, you don't see the light, you just see the negative. So I'm a reflection of your negative, there's no doubt about that, and I can handle that also. En su 12ª audiencia de libertad condicional, se dijo que Charles Manson tenía un historial de comportamiento controlador. Eso es decir poco. Tal vez el líder de culto más infame de todos los tiempos, Manson, encabezaba a la llamada familia Manson, que se volvió notoria en 1969 tras asesinar a la actriz Sharon Tate. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like Pero Tate solo fue una de 9 víctimas, la mayoría asesinadas indirectamente por miembros de su familia manipulados por él. Su motivo aún es ambiguo, pero el autor Vincent Bugliosi cree que pretendía iniciar una guerra racial. En la audiencia mencionada, también se indicó que Manson no mostraba remordimiento alguno y carecía totalmente de empatía. Murió en prisión a los 83 años.
I'm not ready, Your Honor. I need more time. ¿Puedes pensar en otros ejemplos de personas infames? But we were making more money than we knew what to do with. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.